Hola, ahora desarrollaremos el tema de factorización 1. En esta práctica haremos la parte teórica con ejemplos de aplicación sobre lo que es factorización. Veremos qué significa factorizar, cuál es su definición. Veremos de igual forma los métodos más sencillos de factorización, los cuales son el aspa simple, factor común, método de identidades y así, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a desarrollar lo que es factorización. En primer lugar, veremos qué significa un polinomio definido en los enteros. Veamos, un polinomio definido sobre el campo numérico de los enteros. ¿Qué dice? Un polinomio está definido en Z, o sea, enteros, si todos sus coeficientes pertenecen a los enteros. Entonces, hablamos de un polinomio definido sobre los números enteros cuando todos los coeficientes, ¿cómo son? Enteros. Muy bien. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de cómo sería un polinomio definido en el campo numérico de los enteros, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí P de X igual a ¿cuánto? A 2x al cuadrado, al cubo, ¿ya? Cubo, más ¿cuánto? Más podría ser un bx al cuadrado, más ¿cuánto? Más un cx, más ¿cuánto? Más un d. Es más, esta parte, el 2, lo vamos a borrar, y ahí le vamos a poner una letrita como e. ¿Listo? Entonces, o podría ser un A también, ¿no? Vale, listo. Si este polinomio está definido en el campo numérico de los enteros, entonces implica que los coeficientes, o sea, es decir, el A, el B, correcto, B, ¿qué más? El C y el D están incluidos en el campo numérico de los enteros. En ese caso hablamos de polinomio definido en el campo de los enteros. Muy bien, ahora vamos a aprender qué cosa es un factor primo, ¿vale? Vamos a aprender qué viene a ser un factor primo. No dice f de x, ahí está. F de x es un factor primo de un polinomio p de x si se cumple lo siguiente, o sea, hay condiciones que debe cumplir, ¿no? Número 1, la primera condición para que f de x sea un factor de un polinomio. ¿Qué dice? F de x es un factor algebraico de p. Tiene que ser un factor algebraico. Primera condición. Segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición es que f de x es un polinomio irreductible o primo. ¿Qué significa irreductible o primo? Significa que el polinomio ya no se puede descomponer como el producto de otros dos polinomios, ¿correcto? Eso es un factor, es un polinomio irreductible o primo. Ejemplo, tenemos aquí el famoso, aquí, p de x igual a x más menos 2 por x más 5 por x menos 1. Fíjese que todo este polinomio ya está como una multiplicación, ahí por, ahí por. Cuando eso ocurra y los factores sean lineales, en ese caso, cuando tú tienes un factor lineal, siempre vas a tener la certeza de que tienes, ¿qué cosa? De que tienes un factor primo, ¿correcto? Tienes un factor primo. Entonces, cada paréntesis representa un factor primo. Por ejemplo, el x menos 2 vendría a ser un factor primo. ¿Por qué? Porque ya no puedes descomponer como el producto de otros dos factores primos. Así como también el x más 5 es otro factor primo. De igual forma, el x menos 1 es otro factor primo. Entonces, en este caso, el polinomio factorizado tiene, ¿qué cosa? 3 factores primos. ¿Vale? Muy bien. Tenemos otro ejemplo más. Acá dice, mira, este polinomio tiene 4 factores primos. Vamos a reconocerlos, por supuesto. El primer factor, mucho cuidadito, es el x. Ah, ya, se me olvidaba. Cuando hablemos de factores primos, siempre tiene que estar relacionado con las
variables. ¿Listo? Entonces, el primer factor primo sería el X. Este X. No X a la quinta, solamente el X es el factor primo. El siguiente factor sería el Y. ¿Listo? El siguiente factor primo sería el X menos 2. El último factor primo sería X cuadrado más 1, ¿ves? A pesar de que es X cuadrado más 1, un factor cuadrático, es primo porque no puedes descomponerlo como el producto de otros dos factores primos, ¿ya? Eso significa reconocer los factores primos de un polinomio. Ahora hablemos sobre la factorización sobre los enteros. Factorización sobre los enteros. Entonces, una cosa es, bueno, cuando el polinomio está definido en el campo numérico de los enteros, ese polinomio admite una factorización. Y como está definido en el campo de los enteros, se les llama también factorización sobre los enteros. ¿Listo? Ejemplo, veamos a ver, ¿qué significa entonces, profesor, factorizar? Vamos a verlo. Ok, ¿qué dice? A ver, es la transformación, esa es la palabra clave. ¿Qué factorización? Tú me respondes, es la transformación de un polinomio en la multiplicación de sus factores o factores primos o sus potencias. Entonces, un polinomio, cuando tú lo conviertes, lo transformas a producto, ¿estás qué haciendo? Estás factorizando, ¿vale? Ejemplo, veamos un ejemplito por acá. P de X, Y. Entonces yo podría poner, por ejemplo, aquí, X al cuadrado menos 3X al, no, 3Y, ¿ya? Vamos a poner así, 3Y todo al cuadrado. Se darán cuenta por su conocimiento de productos notables que esta propiedad es la famosa diferencia de cuadrados. Entonces le aplicamos la propiedad porque esas reglas permiten convertir, transformar directamente un polinomio en una multiplicación. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? La respuesta sería primero, recuérdate, la suma X más 3Y multiplicado por la resta. Entonces, inicialmente teníamos un polinomio, fíjate bien, con una resta, con suma y resta. Ahora está con ¿qué? Está con una multiplicación. Si eso ocurre, se dice que este polinomio ha sido factorizado. Cuando el polinomio lo convertimos, lo transformamos a multiplicación, ¿cómo se le llama? Factorización. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces hasta aquí ya ha quedado muy clarito qué significa, pues, factorizar, ¿cierto? A ver, último ensayo. ¿Qué significa factorizar? Convertir, transformar un polinomio ¿en qué? En una multiplicación. Excelente, ¿no? A cada uno de los factores, si es que ya no se puede descomponer en otros factores, ¿cómo se le llama? Factores primos. Los factores primos pueden ser de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4, etcétera. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a hablar sobre los métodos para factorizar. Estamos en la primera parte de factorización porque existen bastantes métodos para factorizar. En esta primera parte vamos a estudiar los métodos más sencillos, ¿ya? También vale decir los más utilizados. En un video posterior, factorización 2, estudiaremos métodos un poco más avanzados para factorizar polinomios de grado superior. Veamos, el primer método que vamos a estudiar se llama, ahí está, método para factorizar. El primer método que estudiaremos se llama el método del factor común y o agrupación de términos. El primer método que vamos a estudiar, ¿ya? Siempre con un ejemplo, ¿no? Ya, aquí tenemos el polinomio, lo pueden ver. Entonces, lo primero que vamos a identificar son cuántos términos tiene, ¿ya? Entonces, aquí tengo un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Muy bien, es un polinomio que tiene cuatro términos. Agrupamos los términos convenientemente. Entonces, hay que ver de qué forma es que nos conviene. Por ejemplo, yo voy a agrupar estas dos primeritas. Es una forma, no te digo que es la única, es una forma. Entonces escribo así, 8
no, X a la 8 por Y. Ahí. Eso por Y más, ¿cuánto? Con calma, hay que tener paciencia, ¿verdad? 3X a la 7 por Y. Listo. Más, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos 2X a la sexta por Y. ¿Más cuánto? Eso, más, ahí viene, más, ¿cuánto? 6X a la quinta por Y. No siempre vas a agrupar las dos primeras y las dos últimas. No. A veces tú tienes que analizar. A veces conviene agrupar los extremos. A veces conviene agrupar intercalados. Tú tienes que analizar, observar. Esa decisión la vas a tomar tú. En este grupo, ¿qué es lo que se repite? ¿Cuál es el factor común? Por eso se le llama así. A ver. Lo que se repite es X a la 7. Muy bien, factorizamos X a la 7. Y también se observa que se repite Y. Entonces, ¿cuánto nos queda, chicos? Nos queda un X, muy bien, nos queda un X. ¿Más cuánto nos queda? Muy bien, ¿más cuánto? Más 3, ¿verdad? Más 3. Cerramos, no te olvides. Más, ahora aquí, en este bloque, ¿qué se repite? 2, porque ambos tienen 2, ¿eh? Ahí está, 2. ¿Qué más se repite? X a la quinta y multiplicado por Y. Entonces, abrimos paréntesis. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Nos ha quedado un X. Por supuesto, más, ¿cuánto? 3, nada más, ¿cierto? Cerramos paréntesis. Ahora se observa que el nuevo factor común, ¿cuál es? A ver. En primer lugar, vamos a factorizar, mira, tiene X más 3 por Y, X más 3 por Y. Además, también se está repitiendo, acá tengo X a la 7 y aquí tengo X a la 5. Entonces, el factor común es el que tiene menor exponente. Sería X a la 5. Vamos a factorizar entonces ahora X a la 5, lo que se repite, muchachos, por Y, ¿por cuánto? Por X más 3. Eso es lo que se repite. Ahora, lo que ha quedado, por favor, ¿qué ha quedado? A ver, de esta expresión ha quedado un X a la 2. Más del último, ¿qué ha quedado? Ha quedado un 2, nada más. Ha quedado un. Listo. Entonces, como ya todo está en producto, se dice que está factorizado. ¿Listo? Vemos que tiene 4 factores primos. A ver, ¿cuáles son esos factores primos? El primerito es el X. El siguiente es el Y. El siguiente es el X más 3. Y el último es el X cuadrado más 2. Efectivamente, ¿qué cosa tiene? Tiene 4 factores primos. De esos factores primos, 1, 2, 3 son factores primos lineales y hay un cuarto que es un factor primo cuadrático. Esa es la forma como tú tienes que reconocer. ¿Correcto? Muy bien. Correcto. Ahora vamos a continuar con el siguiente método, que es el método de factorización llamado el método de identidades, o llamado también el método por identidades. ¿Por qué se llama así? A ver, ¿por qué se llama método por identidades? Porque para factorizar a través de este método, lo que necesitamos es un pleno conocimiento acerca de las propiedades de productos notables. Entonces, hay polinomios en los cuales podemos aplicar directamente las identidades, es decir, productos notables para convertirlo a producto, ¿vale? Veamos, ¿qué dice? Se emplean las identidades desarrolladas en el tema de productos notables. Muy bien lo que te dije, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos aprendido en productos notables. Ejemplo, tenemos aquí, ¿ves? Ahí está un ejemplo. Veamos, P de X igual a ¿cuánto? 16X a la cuarta menos 81. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es darle la forma de una propiedad, ¿no? Obviamente, lo que yo debo hacer es recordarme. O sea, si yo no veo ninguna propiedad, si yo no sé ninguna propiedad de productos notables, va a ser ciertamente complicado que yo pueda aplicar el método. Entonces, hay una propiedad que dice así, mire, recordamos, a cuadrado menos b cuadrado es igual a ¿cuánto?
es igual a, recuérdate la teoría, es igual a una suma. ¿Por qué cosa? Por una resta. Entonces sería aquí A menos B. Fíjese la ventaja de esta propiedad. Está con resta el polinomio, ahora está en ¿qué? En una multiplicación. A eso se le llama método de identidades. Entonces lo que yo voy a hacer con esta expresión es darle la forma de ¿qué? De una diferencia de cuadrados. Entonces dice 16x a la cuarta, lo vas a escribir así, mira. 4x al cuadrado, todo al cuadrado. Tú sabes que es cierto, ¿verdad? Si tienes dudas, revisa la propiedad. Menos, ahí, dice 81y a la cuarta, vas a escribirlo así. 9y cuadrado, todo elevado a ¿cuánto? Al cuadrado. ¿Ves? Ahí está. Ahora vas a aplicar diferencia de cuadrados. Si es que aplicas diferencia de cuadrados, recuérdate que la respuesta sale como una suma multiplicado por una resta. Aplicamos, como sería primero la suma, ¿cierto? 4x al cuadrado menos, perdón, más 9y al cuadrado. Ahora viene la resta. 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Evidentemente, este ya es un factor primo, no hay nada que hacer, queda allí, es un factor primo cuadrático, pero aquí puedes volver a aplicar diferencia de cuadrados. Por diferencia de cuadrados, ¿cuánto va a ser? Va a ser un 2x más 3y, ahora la resta. 2x menos 3y, ¿listo? Es tal como les estoy diciendo, ¿listo? Ahí está. Muy bien, queda. Entonces, como dice por acá, vemos que tiene tres factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Bueno, los factores primos vamos a destacarlos aquí, los voy a escribir. El primer factor primo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí con asteriscos. Así le vamos a poner con asteriscos. ¿Ya? El primerito, ¿cuál vendría a ser? Efectivamente, el primerito viene a ser el 4x al cuadrado más 9y al cuadrado. El siguiente factor primo vendría a ser el 2x más 3y. El último factor primo vendría a ser 2x menos 3y. Entonces, en este caso, el polinomio factorizado tiene ¿cuántos factores primos? 3 factores primos, nada más. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, un par de ejemplos para ejemplificar estos dos métodos que hemos expuesto, ¿verdad? El método por agrupación de términos y ¿qué más? Y el método por identidades. Entonces, ahora vamos a pasar a desarrollar algunos ejemplos extras para que tengas una idea más clara acerca de la factorización por este método. ¿Vale? Listo. En el primer ejercicio, recuérdate que hay que agrupar. Entonces, por ejemplo, yo veo que me conviene agrupar estas dos. Agrupamos estas dos. Y también estas dos. ¿Listo? Agrupamos así. En el primer grupo, ¿qué vemos que se repite? El x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, factorizamos x al cuadrado. A ver, no se preocupe, vamos a reducirlo. Le puse mucho zoom. Ahí está, ahí volvemos a la forma original. Estamos llegando. Y muy pequeñito también, vamos a ampliar un poco. Ahí está. Listo, perfecto, perfecto. Ya, queda allí. Listo, queda allí. Entonces, en el primer grupo vemos que se repite ¿qué cosa? X al cuadrado, ¿cierto? Se repite x al cuadrado. Mejor borramos todo, ¿ya? Todo mejor, empecemos de nuevo. Entonces nos queda aquí x al cuadrado, es el factor común. No te olvides, paréntesis. Nos queda ¿qué cosa? Nos queda un x menos 2y. Ahí está, ponemos un más. En este grupo, ¿qué es lo que se repite? Tienes que observar con mucho cuidado el y cuadrado. Muy bien. Factorice el y al cuadrado. Paréntesis, ¿cuánto le queda? Le queda un x menos ¿cuánto? 2y.
Cerramos. Excelente. Ahora, el nuevo factor primo sería x menos 2y. X menos, ese es el nuevo factor primo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar, señores. Eso, factorizamos, ¿eh? Y abrimos un nuevo paréntesis. Dice más, usted trae por acá el más. ¿Y qué está quedándole? Mira, aquí le está quedando un x cuadrado, entonces queda aquí, ¿no? Porque no es un factor que se repite. Le está quedando un y cuadrado y viene por acá. Excelente, ¿ya? Entonces, dice la pregunta, uno de los factores primos es, entonces, ¿qué va a hacer usted? Simplemente marcamos. ¿Listo? Marcamos, a ver. Puede ser que la respuesta sea x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué debo hacer? Verificar que estén las claves. Oh, qué pena, no hay. No hay. Entonces, como no hay, significa que la respuesta va a ser otro. Entonces, debo de buscar en las alternativas el x menos 2y. Buscaré x menos 2y menos 2y. Aquí está. Es la alternativa A de avioncito, ¿verdad? X menos 2y es el factor primo que estoy buscando. Recuérdate que solamente pide uno de los factores, no pide todos. Indique uno de los factores primos y ya está. Con eso hemos respondido, ¿qué cosa? Nuestra pregunta. Vamos con el ejemplo número 2. A ver, ¿qué dice? Señale el número de factores primos en. Entonces hay que señalar, indicar el número de factores primos, ¿ya? Entonces, nuevamente tú tienes que analizar, observar y tomar pues la mejor decisión. En este caso, yo veo que conviene escribir así. X a la sexta. Vas a factorizar el menos, abre paréntesis, por favor. ¿Y qué te queda? Mira, te queda x a la cuarta, pero en lugar de poner x a la cuarta, mira cómo tú podrías escribirlo. Como está factorizando el menos, ahí se queda menos. Era más, pero recuérdate, menos por menos va a ser más. Escribes 2 veces x al cuadrado y aquí, por estrategia, le vas a poner un 1, ¿ya? ¿Listo? Luego sigue, ¿qué cosa? Un más, y aquí va a ser 1, el 1 que está ahí, pero por conveniencia le vas a poner así, al cuadrado. Espero que con esta idea, ¿no? Te des cuenta que esta es una propiedad de productos notables. Si te olvidaste, no hay problema, te ayudo a recordar. Es el famoso binomio al cuadrado, pero desarrollado. Entonces, esto es binomio al cuadrado. ¿Cómo te quedaría entonces si es que aplicamos este binomio al cuadrado? Bueno, sería así, mira, el x a la sexta, por conveniencia, lo escribo así. Mucha concentración. Ahí está, así. Tú sabes muy bien que exponente con exponente se multiplica. Abrimos paréntesis. Y lo que está en la parte interna, ¿en qué se convierte? Muy bien, se convierte en binomio al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Así sería. Hemos hecho esto, ¿por qué? Porque ahora ya estás viendo qué cosa, otra propiedad. ¿Cómo se llama la propiedad? Diferencia de cuadrados, ¿cierto? Es otra identidad. Entonces, en ocasiones, en un problema, en un solo problema, podemos aplicar varias identidades. ¿Sí? Entonces, así viene en ocasiones. Mejor ahí nomás, ¿no? Entiendes que es diferencia de cuadrados. Completamos en todo caso para que no haya. Diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados, recuérdate que se convierte en una suma por una resta. Entonces vamos a poner aquí. Chicos, ahí está la suma y luego ahí está la resta. Entonces, no te olvides. Suma y resta. Mucho cuidadito, ¿ya? Entonces vamos a poner así. X al cubo más x al cuadrado menos 1. Ahora viene acá x al cubo menos x cuadrado, menos por menos va a ser más 1. Listo, ya está en producto. Observamos que no se puede factorizar tampoco, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, ¿qué cosa? Un factor primo, dos factores primos cúbicos. ¿Qué dice? Señalar el número de factores primos. Entonces, observamos que solamente hay
dos factores primos. Así sería este ejemplo número 2, que como puedes ver se ha aplicado el método de identidades. Entonces es súper importante que tú pues manejes estos métodos, ¿cierto? Si quieres de resolver problemas de factorización con el método de identidades, el mejor consejo que te puedo dar es que repases productos notables. Ahora, tampoco es que tengas que saber todas para hacer este método, sino hay algunas esenciales, como por ejemplo el binomio al cuadrado con más y con menos. Diferencia de cuadrados que ya viste que es súper importante, ¿no? Diferencia de cubos, suma de cubos, Legendre, Argand. Entonces, esas identidades son pues las principales. Veamos ahora el método del aspa simple, ¿correcto? Ahora vamos a estudiar el método del aspa simple. En primer lugar, ¿cuándo vamos a poder aplicar este método llamado el método del aspa simple? Vamos a estudiar, aplicar este método para los polinomios que tengan esta forma. Esta es la forma general que debe tener el polinomio para aplicar este método. Entonces, el polinomio debe tener esta forma general. Generalmente funciona cuando es de grado 2, pero también se puede aplicar para factorizar polinomios en los cuales podemos hacer un cambio de variable y haciendo ese cambio se reduce a 1 de forma de segundo grado. Entonces, en ese caso también se puede aplicar. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a ver, ¿ya? Fíjate que tienes x al cuadrado, x a la 1, coeficiente, ¿ves? Entonces, todo bien. Como tienes x al cuadrado, adelante hay un coeficiente 1. Entonces, ¿cómo descompones? Podría ser, por ejemplo, así, ¿no? X. Aquí tú tienes 2b. Podría ser acá un 2 y aquí un b. Recuérdate que multiplicado tiene que darte este mismo valor. Si es más, tienes que hacer que se logre más. Como es más, le estoy poniendo acá más 2, más 2. Es más, vamos a aclarar eso, porque no voy a hacer que más adelante estés triste, ¿no? Aquí, por si acaso, es más. Aclaramos, ¿ya? Si fuese, por ejemplo, acá menos, otra opción sería acá, si fuese menos, sería 1 positivo y 1 negativo. ¿Ya? Listo. Y si fuese aquí, digamos, como hace rato, más, entonces la otra opción es que sea menos, por si acaso, ¿no? Porque menos por menos también te va a resultar positivo. Entonces, aclaramos siempre. Ahora, ¿cómo sabemos? Mira, fíjese, como dice aspa simple, mira, aspa, multipliquen aspa, ¿cuánto te queda? Te queda 2x. Multipliquen aspa, ¿cuánto te queda? Bx. Ahora, usted aquí tiene que sumar. ¿Qué vas a hacer? Vas a sumar. ¿Listo? Súmale, por favor. Si es que lo sumas, ¿cómo te queda? Bueno, lo que se repite, ¿qué cosa es? Es el x. Entonces te va a quedar así, mira. Te va a quedar 2 más b. ¿Todo por cuánto? Por el x, que es el factor común. Tú tienes que verificar que este resultado resulte, ¿qué cosa? Igualito. Resulte lo mismo que el término central, este de acá. ¿Listo? Cuando ya tengas práctica, vas a verificar que siempre va a salir lo mismo. Entonces, fíjate que tienes aquí, ¿cuánto? 2 más b más x, justamente lo que has obtenido. Cuando logres eso, entonces el polinomio ya está factorizado. Profesor, ¿cómo voy a poner los factores, profesor? Facilito, presta mucha atención. Vas a buscar siempre así en horizontal. Las expresiones que están así en forma horizontal son los factores primos. Entonces, el primer factor primo sería, por favor, concéntrate, x más 2, primer factor primo. ¿Todo por cuánto? Siguiente factor primo, x más b. Entonces, como tenemos producto, se dice que ya está factorizado. ¿Listo? Ya está factorizado. Eso es todo. Ahora vamos a ver, pues, ejemplos para que se entienda mejor, ¿no? En el ejemplo número 1, vemos que el x al cuadrado se puede descomponer como x
El 12y al cuadrado puede ser una idea. 4y, 3y, ¿por qué? Porque multiplicado te va a dar 12y cuadrado. Listo, ya está. Entonces, si multiplicamos en aspa, tú sabes que te va a salir aquí 4xy. Si multiplicamos en aspa, te va a salir 3xy. ¿Qué tenemos que hacer luego? Tenemos que sumar. Sumamos, a ver cuánto resulta si es que sumamos. Efectivamente sale ¿cuánto? 7xy. Y fíjate que 7xy es lo mismo que el término central. Ah, ya, entonces está bien. Por lo tanto, ahora solamente queda ¿qué cosa? Dar la respuesta. ¿Te recuerdan todos los factores primos? Ahí están los factores primos. Ahí están los factores primos, ¿ya? Entonces, la respuesta que va a ser x más 4y, es un factor primo, x más 4y, muy bien. ¿Todo por cuánto, chicos? Por x más 3y, ¿no? Número de factores primos, bueno, los factores primos serían justamente estos, ¿no? El x más 4y, ahí está. Y el otro factor primo va a ser el x más 3y. Entonces, ahí están los dos factores primos. Es así, nada más que vas a aplicar el método del aspa. Simple, veamos, parece que sí. Tenemos un ejemplo más para que ya no te quede ninguna duda respecto de la aplicación de este método llamado el aspa simple. Veamos. Fíjate que en primer lugar aquí no aparece x al cuadrado, pero dijimos que se puede aplicar siempre y cuando se pueda reducir a un polinomio de segundo grado. En ocasiones no es necesario hacer esa transformación, sino que directo sale. Entonces te voy a mostrar más o menos cómo podría ser. ¿Listo? A ver, vamos a hacer acá un truquito para que nos quede solamente esa parte. Efectivamente, gracias a esta herramienta virtual, pues, nosotros manejamos ciertas características, ¿no? Ahí tenemos el mismo polinomio, ¿cierto? Vamos a aplicar el aspa simple, el 8x a la sexta. ¿Cómo lo vamos a descomponer? A ver, podría ser, por ejemplo, un 8x, una idea, 8x al cubo, y acá podría ser x al cubo. ¿Por qué? Porque multiplicado te da lo mismo que 8x a la sexta. Perfecto. Podría ser aquí un menos y al cubo, ¿verdad? Aquí y al cubo. Y aquí va a ser, ¿qué cosa? Un más ¿cuánto? Más 27 y al cubo. Bueno, aquí hay un detalle que ciertamente hay que decirlo, ¿no? Hay que corregir acá un detallito. Ahí está. Entonces aquí el detalle que hay que corregir es que es 27y a la sexta, ¿sí? Corregimos por favor esa parte. Aquí también evidentemente falta. Entonces vamos a corregir ese detalle. Suele pasar. Listo. Entonces aquí va a ser a la sexta. Ahora sí tiene sentido. Ahora como era sexta, ahora se descompone en cubo. Ahora sí tiene sentido. Entonces hay que multiplicar en aspa. Mira, mira por favor, multiplica en aspa. ¿Cuánto sería? Anota, a ver, ¿cuánto sería 8 por 27? Vamos a multiplicar por aquí. 27 por 8. ¿Cuánto aquí? 56, llevamos 5. ¿Cuánto sale aquí? 16 más 5, 21, ¿verdad? Sale 216. Entonces, directo, por favor, aquí vas a tener 216. Positivo. Aquí tienes menos 1. 216 menos 1, ¿cuánto me sale? 215. Oh, entonces, la descomposición que hemos hecho, ¿cómo está? Está correcto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí sale efectivamente este valorcito. Bueno, sale todo esto, ¿cierto? Sale todo este valorcito. ¿Ya? Listo. Ahora la respuesta. ¿Cómo vamos a la respuesta? Recuérdate, la respuesta siempre se da en forma horizontal. Entonces, eso es lo que sigue a continuación. ¿Ya? Sigue a continuación, entonces, dar la respuesta. Y eso siempre aparece en forma horizontal. ¿Cómo sería la respuesta? Bueno, sería un 8x al cubo menos y al cubo.
Primer factor. Siguiente factor sería x al cubo más 27 y al cubo. Listo. Entonces, muchos van a decir, indique la cantidad de factores. Bueno, no hice factores primos, ¿verdad? Solo hice la cantidad de factores. Una cosa es un factor algebraico, otra cosa es el factor primo. Ahora, para encontrar la cantidad de factores, igual necesitamos que el polinomio esté factorizado al 100%. En este caso todavía no está. ¿Por qué, profesor? Porque aquí estás observando una identidad. ¿Listo? Así viene a veces mezclado, por si acaso, ¿no? Esta es la famosa diferencia de ¿qué? De cubos, y esta es la famosa suma de ¿qué? De cubos. Entonces vamos a aplicar esas identidades. Por la diferencia de cubos, vamos a ponerlo así. ¿Listo? A ver, escribimos, te queda primero 2x menos y, ¿por cuánto? 4x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Entonces, ¿eso fue qué cosa? La diferencia de cubos. Ahora falta la suma de cubos, ¿cierto? Muy bien, vamos a aplicar lo que es suma de cubos. A ver, ¿cómo te queda? X más 3y. X más 3y. Suma de cubos. Por x al cuadrado menos 3xy más 9y al... Listo, ya está. Entonces, ¿tenemos cuántos factores? Tenemos 1, 2, 3, 4 factores primos. Ahora, no vas a marcar 4, cuidado, porque dice la cantidad de factores, no dice factores primos. Si dijese factores primos, marca feliz la 4. Pero aquí dice factores algebraicos, ¿no? La cantidad de factores. Entonces, acá tienes una reglita que aprenderte, ¿no? Entonces, el número de factores algebraicos. ¿Cómo vas a encontrar la cantidad total de factores algebraicos? Facilito. Vas a hacer lo siguiente, mira, vas a contar, tienes 1, 2, 3, 4 factores primos. Entonces, ¿qué va a hacer? Te fijas en el exponente del primer factor primo, es 1, entonces le vas a sumar 1, 1 más 1. Es como hallar cantidad de divisores en aritmética. El exponente de este factor primo también es 1, entonces le sumas 1. Aquí también tiene exponente 1, 1 más 1. Repito, es la misma fórmula que aplicas para encontrar cantidad de divisores. Listo. Pero cuando tú calculas la cantidad de divisores, se incluye el 1. Cuando aplica esta fórmula, se incluye el 1. El 1 no es un factor algebraico, es un factor numérico. Por eso al final le vas a quitar 1. Por lo tanto, me queda 2 por 2. A ver, aquí conmigo, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto me queda? Efectivamente, te queda 16 menos 1. ¿Cuánto va a ser la respuesta final? 15. Ahora, ¿qué haces? Buscas la alternativa y la que cumple es la alternativa D.